Del libro El sacrificio como acto poético de Angélica Lidell, voy a leer el capítulo La indignación hace versos, la crisis estética en tiempos de catástrofe. Hace poco estuve en Berlín. Allí pasé bastante tiempo sentada sobre uno de los bloques que forman parte del monumento a los judíos europeos aniquilados a manos de los nazis. Acudí a aquel lugar durante varios días seguidos para observar a los visitantes y tomarles fotografías. Aquel espacio gigantesco era un lugar de tensión. Todo cuanto ocurre en el espacio de tensión resulta revelador por el conflicto que se entabla entre el significado del monumento y las acciones de los visitantes. De manera que un turista que arrastra una maleta es algo más que un turista que arrastra una maleta. Un niño jugando y riendo entre los bloques funerarios era algo más que un niño jugando y riendo entre los bloques funerarios. Un hombre durmiendo sobre esos bloques cuya superficie mide aproximadamente igual que una fosa individual es algo más que un hombre durmiendo. Un cochecito de bebé aparcado junto al monumento cobra un sentido extraordinario y enfatiza a su vez la conciencia que genera la memoria de los judíos exterminados. Objetos, individuos y espacios se mantienen unidos gracias al conflicto. Todas las relaciones que se establecen entre unos y otros son altamente belicosas desde el punto de vista del espectador. El espacio escénico debe ser también un espacio de tensión, debe ser despojado del concepto escenográfico decorativo tradicional, más cercano del ornamento y el mobiliario que de lo realmente expresivo. El espacio escénico se despoja pues del diseño, esa trampa o mentira estética para convertirse en un espacio de tensión moral. Los objetos fuera de un espacio de tensión son superficiales, artificiales e inertes, pero en el espacio escénico son las acciones las que dotan al objeto de culpabilidad y responsabilidad. Cuando el objeto y la acción se unen, desaparecen el uno y la otra para dejar paso al sentido, es decir, al lenguaje. Se ha creado lenguaje. Nuestra misión es fabricar sentido, dándole así la oportunidad a la revelación, haciendo visible lo invisible. Los objetos, enfrentados al espacio escénico, constituyen la anatomía física de la revelación. Como dice con respecto a la pintura, se trata de entrar en las cosas para hacerlas mejores. El objeto, desde el momento en que es elegido e incorporado al espacio de tensión, se convierte en algo mejor de lo que era, no por su utilidad ni su valor, sino porque ha contribuido a crear lenguaje, a crear sentido, es decir, gracias al espacio de tensión y a las acciones que se desarrollan en ese espacio, los objetos son capaces de nombrar. Por supuesto, esto solo puede tener lugar si entendemos el acontecimiento escénico como posibilidad, con un carácter procesual y no solo como un conjunto de reglas que no es necesario respetar. La relación con los objetos durante el periodo de ensayos es un aprendizaje. Mediante los objetos aprendemos a pensar, profundizamos en nuestra necesidad interior, una excavación que lejos de vincularse a lo místico se vincula más a una paradoja práctico-espiritual, es decir, al esfuerzo cotidiano de la existencia. De modo que la relación con los objetos es un acto más de nuestras vidas. Parafraseando a Godard, es la única manera de que el teatro sea algo más que el teatro, del mismo modo que para aquel el cine debía ser algo más que el cine, como mínimo ser experiencia humana. Para ello es preciso darle la oportunidad al extravío, a la confusión, al hallazgo, al azar, a todo eso que constituye el misterio, lo inefable y sobre todo darle la oportunidad al tiempo. Dice Pascal Kirchner que escribir es darle tiempo al pensamiento para descubrir lo que el lenguaje ignora, así con la creación escénica, y vuelvo a citar a Berger. Para ello es preciso olvidar la convención, la fama, la razón, las jerarquías y el propio yo. También significa arriesgarse a la incoherencia, a la locura incluso. Esto resulta fácilmente comprensible si aceptamos la obra como un fallo. La obra siempre es un error, nunca un acierto. La obra es el desfase que existe entre el propósito del autor y el resultado final. Esa distancia existente entre el deseo y la consecuencia es el error que define nuestras obras. El que aseguraba que los errores del autor toman conciencia de sí mismos y tienen la voluntad de existir por encima de la voluntad del autor e incluso contra el autor.
El acontecimiento escénico como posibilidad implica someter al lenguaje estético a un estado permanente de crisis. La crisis estética se halla vinculada a una beligerancia política, a una militancia civil. Habilitar la crisis del lenguaje estético tiene que ver con una reconfiguración profunda de lo social. Significa enfrentar la ambición intelectual a la iconoclasia castradora, implica un esfuerzo de comprensión más allá de las apariencias, de lo comúnmente establecido. La crisis estética tiene que ver con el progreso y no con la inmutabilidad, con la posibilidad de cambio y no de inmanencia. La crisis estética tiene que ver con una responsabilidad moral con respecto de la problemática del mundo y de lo bello. La problemática del mundo es también la problemática de lo bello. Desligar hoy día lo uno de lo otro, como proclaman algunos estetas adoradores del truco estilístico, resulta casi obsceno y cuanto menos resulta sospechoso. De modo que los objetos son los testigos de la problemática de lo bello a la vez que de la problemática del mundo. Con la utilización de los objetos sometidos a esta crisis se provoca también una nueva participación del espectador. No podemos profetizar cambios en el espectador, pero sí podemos alentar una nueva participación, una nueva percepción de la realidad a través de una nueva percepción de la experiencia estética, es decir, enfrentarse a una forma de representación crítica proporciona un nuevo lenguaje al espectador que éste podrá emplear en su percepción de la realidad y la interpretación de la misma, contribuyendo así a la consolidación de una sociedad emancipada, tal y como señala Mitchell en su estudio sobre la imagen-texto. La mejor manera de describir la representación es como un espacio para la tensión, el desliz y la transformación dialécticas, es decir, la representación entabla una dialéctica formal con los conflictos ideológicos dentro del propio medio teatral y las contradicciones culturales. La representación se convierte, por tanto, en crítica al propio medio y a través de ella en crítica social. Cito de nuevo a Mitchell. La relación imagen-texto en el cine y en el teatro no es una cuestión meramente técnica, sino un espacio de conflicto, un nexo donde los antagonismos políticos, institucionales y sociales entran en juego con la materialidad de la representación. El énfasis de Artaud en el espectáculo mudo y el despliegue de Brecht de las proyecciones textuales no son meras innovaciones estéticas, sino intervenciones específicamente motivadas en la semiopolítica de la escena. Werner Hauptmann, uno de los historiadores de arte más importantes de la posguerra, en su obra Pintura del siglo XX, establece el paradigma artístico histórico según el cual se concibe la evolución histórica hacia la abstracción como el arte propio de un mundo libre. Con este espíritu, Hauptmann codirigió junto con Arnold Bode las 3 primeras ediciones de la Documenta de Cassel, uno de los acontecimientos artísticos más importantes del siglo XX por su mensaje programático: rehabilitar el arte moderno denigrado por los nazis, aquellas obras que estos tildaron de arte degenerado, familiarizando así al pueblo alemán con las vanguardias clásicas de las que había sido privado y mostrando a su vez las nuevas corrientes y tendencias artísticas como un acto político de libertad y de justicia histórica. Arte y libertad, arte y justicia. Quedó, por tanto, demostrado que la crisis estética y su exhibición tenían una correlación directa con los principios democráticos y el ejercicio civil de la libertad. Así lo expresaba Hauptmann en la introducción al catálogo de la primera Documenta. Esta exposición no ha sido concebida como un enriquecimiento para el experto ni como una lección para quien la rehace. Está pensada para esa juventud en desarrollo, para sus pintores, poetas y pensadores aún desconocidos, para que puedan ser conscientes del terreno que se les ha ido abonando, de lo que se debe administrar y de lo que es necesario superar. Lo que justifica y dignifica nuestro pensamiento moderno es siempre la conciencia de una libertad que nos permita avanzar. También sería válida en este momento la reflexión del gran Víctor Hugo hecha un siglo antes. La poesía de un pueblo es el elemento de su progreso. La cantidad de civilización se mide por la cantidad de imaginación.
Joseph Beuys, protagonista de varias documentas, según Berger, uno de los mayores profetas del siglo XX, con sus propuestas objetuales y sus acciones, es decir, con su derecho a la expresión libre, midió mejor que nadie el grado de libertad de la sociedad de su tiempo, a la vez que abonaba la libertad de la sociedad futura, considerablemente deudora de Joseph Beuys. Cuando pongo algo en escena, siempre pienso que vivo en un mundo libre. El mundo libre, democrático, tiene que ver con el gran derecho a la expresión individual, que es el arte, y el gran derecho a la interpretación de la obra de arte. No se trata tanto de la libertad de expresión y de interpretación como del derecho inviolable a la expresión y a la interpretación. Es sobre todo una cuestión de derecho, porque al ofrecerle sentido al espectador le estoy ofreciendo más que un hecho. Los hechos a menudo no resisten la interpretación, el sentido en cambio se ofrece a la interpretación. La crisis estética es la máxima expresión de un mundo libre frente a las políticas restrictivas que sobre la expresión y la interpretación ejercen los estados totalitarios e incluso la intolerancia soterrada de los sistemas culturales de nuestras democracias imperfectas. Cito un verso de las sátiras de Juvenal: si los niega la naturaleza, la indignación hace versos. La ignominia necesita la réplica de los poetas. De modo que la crisis estética actual nos impide concentrarnos en las problemáticas de lo bello al margen de una época en sí mismas problemáticas, época de catástrofe. Por tanto, la relación que establecemos con los objetos en el espacio de tensión, el escenario, nos sirve para abordar la cuestión de lo bello ligado a una responsabilidad moral. Tal vez es este el motivo por el que nos enfrentemos a la representación mediante una estética sin belleza, es decir, sin esa belleza canónica e inmutable, eso que todo el mundo entiende por belleza. Brecht afirmaba que no podía existir la belleza hasta que no hubiera justicia. Puede que este sea uno de los motivos para que la crisis contemporánea se haya inclinado por una estética de lo repulsivo y lo precario. Desde luego existe una conexión entre esa estética sin belleza y la provocación entendida como la acción política, como aquello que hace peligrar la seguridad del espectador, aquello que le hace evidente el conflicto entre lo real y la realidad creada, conflicto sin el cual resulta imposible extraer algún tipo de conocimiento. El objeto se vuelve violento, desafía las convenciones más dañinas, pierde su inocencia, construye con su violencia estética una simetría que castiga la violencia real. Para representar la belleza en tiempos de injusticia, quizá es preciso olvidarse de la belleza de las cosas. Una de las cuestiones que más enfrentamientos ha provocado a lo largo de la historia es si la función del arte debe ser únicamente el goce estético. Y Brecht diría: hasta que deje de existir la injusticia. Podríamos contestarle a Brecht: sí, pero la denuncia admite lo bello y admite la poesía. El resultado de la denuncia tendrá irremediablemente una supremacía estética, aquella de la que habla Harold Bloom, sin la cual no hubiéramos comprendido la injusticia, no hubiéramos puesto toda nuestra comprensión al servicio de lo justo. La finalidad del arte, por tanto, no es únicamente el goce estético, sino adecuar la idea al goce estético. Ahí la obra cobra pleno sentido. De cualquier modo, esa estética sin belleza en la representación contemporánea, que irremediablemente también tiene como resultado el goce estético, pretende ante todo evitar la complacencia, la vacuidad autorreferencial y el sentido inofensivo de lo estrictamente bello, porque lo estrictamente bello como finalidad tiene más que ver hoy en día con el diseño chato y la pirotecnia evasiva que con el concepto de sublime. No está de más recurrir de nuevo a Víctor Hugo para certificarlo. En materia de civilización, no ha de buscarse el refinamiento, sino lo sublime. Lo estrictamente bello, pues, exige lo sublime, y eso es algo que tal vez solo hayan conseguido unos pocos. Al menos intentaremos no buscar el refinamiento y buscar otra cosa. Por ejemplo, la bondad de la forma. No debería existir forma sin bondad, aunque el pensamiento surge de la catástrofe, del problema del mal. La forma debe ser bondad, porque la belleza, desde un punto de vista platónico, en tanto que unida a lo bueno, es una de las formas de la justicia.
Esto, como mínimo, debería formar parte de cualquier aspiración artística. Optamos entonces en esta época de catástrofe por desterrar lo estrictamente bello hasta que deje de existir la injusticia. Optamos por una objetualidad precaria, frágil, pobre, fea, en ocasiones obscena, como actitud beligerante frente a la vacuidad del truco estético, contra la demanda de lo cuantitativo frente a lo cualitativo, el clasicismo cultural y el gran cascarón presupuestario. La objetualidad precaria es una manera de trabajar políticamente. Por una parte, implica una rebelión frente a la economía como un sistema de rapacidad organizada, deviniendo en una de las formas del crimen. Tal vez habría que hablar de los crímenes que la economía perpetra contra la humanidad. Y por otra parte, implica un posicionamiento frente a las exigencias del mercado. A esta estética de lo precario nosotros la llamamos realismo en descomposición. La llamamos así porque más allá de lo simbólico hay una profunda vocación realista tanto en la elaboración de las imágenes como en la percepción que pretendemos del espectador. Como diría el poeta Ezra Pound, no buscamos un símbolo ajeno al objeto ni utilizamos el objeto para crear un símbolo, porque tal vez el objeto lleva el símbolo en sí mismo. Y por último, lo que de verdad le ofrece el acontecimiento escénico al espectador es la posibilidad de desear y recordar. Los objetos quieren ser en primer lugar deseados y más tarde recordados. Se entregan al deseo y al recuerdo del espectador. Se trata de hacer penetrar pacíficamente el derecho en ese placer difícil que es el goce estético. Y digo pacíficamente porque cada vez que un hombre comparte junto a otros hombres un acontecimiento escénico, reproduce a pequeña escala la experiencia utópica de la felicidad universal, en ese lugar en el que todos están a salvo, completamente a salvo y en paz. Hace algún tiempo escuché unas declaraciones de un sacerdote que trabajaba en Bagdad y había regresado a España exhausto para hacer una cura de sueño. El mismo día que llegó a Madrid pasó por la Plaza Mayor y dio la casualidad de que dirigía su orquesta ante un auditorio repleto. El periodista preguntó al sacerdote qué era la paz y el sacerdote respondió que la paz era toda esa gente en la Plaza Mayor, tranquila, en silencio, escuchando a Barenboim. Lo dijo en un tono que verdaderamente te oprimía la garganta. Habrá que confiar pues en el deseo y el recuerdo del espectador, porque el acontecimiento escénico es, y cito un verso de Berger, lo que todavía no ha desaparecido. Y si vamos un poco más lejos, el acontecimiento escénico es la paz que todavía no ha desaparecido.